Hola, buen día. Yo les voy a presentar un proyecto que se desarrolló acá en el Golfo de California, en manglares de zonas áridas, manglares de bajo crecimiento. El título que lleva es Factores ambientales que determinan la productividad primaria, tanto aérea como subterránea, y la fenología, esto monitoreado en 3 lagunas costeras del Golfo de California. Bien, bueno, los manglares ya sabemos que están ubicados, los podemos encontrar en zona costera, en zonas tropicales y subtropicales. Tienen diferentes adaptaciones, entre ellas la tolerancia a la inundación, tolerancia a la salinidad, secreción de sales para poder desarrollarse. Crecen en sustratos inestables, entre muchas otras adaptaciones que son las que nos maravillan de estos ecosistemas. Este mapa podemos ver en color verde las zonas de manglares en México. CONAVIO ha sido la institución que ha mapeado y ha generado información muy importante sobre estas especies. Bueno, el objetivo que nosotros perseguimos era documentar o conocer principalmente los atributos estructurales, la producción de hojarasca en un ciclo anual, definir el patrón de inundación mensualmente a manera de hidroperiodo, caracterizar la fisicoquímica tanto de agua como de sedimento, y incluimos la parte de la producción, cómo se está produciendo las raíces. Producción, biomasa y neumatóforos también, para ver cómo están comportando. Bien, este es el mapa. Podemos ver aquí en Sonora, arriba, Estero El Soldado. Estero El Soldado, natural protegida y sitio Ramsar. Tovari, área de protección de flora y fauna. Moroncarit, que es la laguna sitio Ramsar también. Bueno, en estas 3 lagunas estuvimos trabajando de manera simultánea por un ciclo anual. En cada laguna, 3 sitios de monitoreo y en cada sitio 2 unidades. Entonces, 18 unidades en total estuvimos trabajando por un ciclo anual para obtener datos. Bien. Bueno, dentro de los métodos, les voy a mencionar primero el de productividad primaria. Vamos a hablar de hojarasca. ¿Qué método estuvimos utilizando para hojarasca? Fue las de trampas. Nos traíamos la hojarasca al laboratorio, la secábamos y separamos por cada uno de los componentes para ver cómo estaba comportando cada especie. Instalamos piezómetros para profundidad intersticial, 50 centímetros, y a 1,5 metros para obtener agua, medir la fisicoquímica, salinidad, potencial redox, etcétera, por medio de un HANA. ¿Sí? Estos multiparamétricos que hacen magia en campo y nos dan todos los datos al momento. Y bueno, ahí estamos trabajando, extracción de agua, todo con el HANA. También tomamos las muestras de sedimento, 3 muestras, las traemos al laboratorio, las analizamos, textura, pH, materia orgánica, densidad aparente, contenido principalmente. Para biomasa de raíces extrajimos por medio de un núcleo, ese que se puede observar ahí, a 45 centímetros de profundidad. Lo llevamos al laboratorio, la separamos en finas, medianas, grandes, para conocer la biomasa. ¿Qué tanta raíz ahí estamos encontrando? Ahí están, cómo están trabajando los muchachos. También instalamos estos costalitos, que son los costalitos de crecimiento de raíces, para ver a 6 meses y a 1 año cuánto está creciendo. Ahí están ya instalados, los extrajimos, y nos ayuda a ver qué tan rápido se están produciendo las raíces ahí abajo. Los neumatóforos, cuadrante de 50 por 50 centímetros, se cortaban. Necesitamos traérnoslos para poderlos pesar en húmedo, pesar en seco, ver alturas y ver a qué es lo que está respondiendo los neumatóforos y qué tanta biomasa se está generando de ese componente. En resultados, por ejemplo, tenemos en densidades, las partes estructurales, altas densidades, estamos hablando de manglar pequeño, manglar chaparro, incluso hasta 4,700 árboles por hectárea. Esto es porque el manglar está muy pegadito, incluso eso es lo que complica a veces poder estudiarlos en su parte estructural. Las áreas basales pequeñas, de 12 a 25 más o menos, nada más en un sitio subió hasta 66, que es en un sitio donde tenía manglar algo desarrollado. Y bueno, las alturas son bajas, de 2.5, de 2 a 2.5 principalmente, aunque algunos subieron un poquito más, pero eran muy raros, ¿no? En general. El diámetro de altura del pecho, 8.4, el máximo. Sergio es poco, son pequeños, son fustes pequeños.
Bien, en cuanto a la fisicoquímica del agua, el pH y la temperatura en toda la columna superficial intersticial hasta subterránea es muy homogéneo, no tuvo variación y son característicos de estos sistemas lagunares. La salinidad sí en la parte superficial. A la subterránea tiene una tendencia a aumentar muy marcada y en promedio en subterránea está 53, es el promedio, incluso encontramos salinidades mucho más altas. El ORP igual va disminuyendo conforme aumenta la profundidad. Tenemos la fisicoquímica del sedimento, pH y densidad aparente eran muy característicos y densidad aparente atribuida a altos contenidos de sal. La materia orgánica es baja, va de 4 a 7. En Mecoacán, en Golfo de México, va como de 18, como de 15 a 22. Y en Pantano de Centro encontramos hasta de 25 a 30, entonces acá sí son bajos en contenidos de materia orgánica en zonas áridas, noroeste de México, alto contenido de arenas. ¿Sí? Las arenas no retienen materia orgánica, nutrientes, humedad, todo eso se va. La producción de hojarasca, tenemos totales de 36, 37, 39 los máximos de gramos por metro cuadrado al mes. Sí, son datos característicos de árboles pequeños, de manglares pequeños en zonas áridas. Aquí tenemos, por ejemplo, junio, julio, agosto y septiembre, los más productivos, son los que produjeron más hojarasca en el año. Y estas líneas que vemos es el hidroperiodo de cada una de las lagunas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son muy superficiales, pero la mayor parte del año sí se encuentran secos, ¿sí? La mayor producción sí es del componente de hoja. Las flores, vemos junio, julio y agosto la mayor producción, para agosto, septiembre, octubre, todavía octubre, mayor producción de frutos. Las raíces, la producción de raíces, podemos ver estos que están en recuadros rojos, son las raíces grandes. Las raíces grandes son las que se producen más rápido, ¿de acuerdo? Al año identificamos que fueron las raíces grandes las que tuvieron mayor velocidad para producirse. Y en un sitio Boca no encontramos raíces grandes ni a los 6 ni al año. Ahí lo que se recomienda es ampliar el periodo de producción de raíces a 1 año y medio, 2 o hasta 3 años, que sería lo ideal. Tenemos también la biomasa de raíces. Vemos que en el primer estrato, los primeros 15 centímetros, es ahí donde se va a desarrollar más, donde se va a desarrollar más y se encuentra la mayor biomasa de raíces del manglar, ¿de acuerdo? Y en total podemos ver que son biomasas muy, muy altas, de 4.000, 6.000, 4.000, hasta 6.400, perdón, son las raíces grandes. Y en total, hasta 8.600, 8.300, que son biomasas mucho, muy altas, son gramos por metro cuadrado. Son biomasas muy, muy altas, que eso es lo interesante que nos arrojó esta investigación. Podemos ver aquí las raíces, es impresionante la producción de raíces, cómo están sentados los árboles sobre una cama de raíces. Es muy interesante cómo responden para eso. También tenemos la parte de necromasa. Es interesante porque de ahí que separar la necromasa para poder decir qué tanta biomasa tenemos. También tenemos el dato de biomasa por cada una de las profundidades. Neumatóforos, las densidades de 500, 700. Neumatóforos tienen un comportamiento en zonas áridas similar al sureste. Las mismas densidades, las mismas alturas, responden al hidroperiodo, pues dice las mismas biomasas, entonces no tiene mucha diferencia con respecto a manglares muy desarrollados con respecto a los chaparros. La biomasa subterránea, esa sí tiene bastante. Este es el diagrama generado de correlaciones en cuanto a las raíces, cómo las raíces están respondiendo a cada uno de los parámetros, son correlaciones significativas, y tenemos los totales, como un total de 7.974 gramos de peso seco, es muchísimo en biomasa de raíces. Sí va disminuyendo las raíces con respecto a la profundidad, la mayor parte la vamos a encontrar arriba. Y aquí están neumatóforos, ¿sí? Necromasa, finas, medianas, grandes, por estrato de profundidad y los totales que hemos estado platicando.
Bueno, hicimos la relación que existe entre la biomasa superficial, digamos, del suelo hacia arriba, y la que está hacia abajo. Esta flecha roja nos indica la biomasa subterránea, below ground. Entonces, es bastante grande, ¿sí? Son toneladas por hectárea. Y esto que nos está en recuadros rojos son la biomasa arriba del suelo, que es la hojarasca, los nematóforos, el fuste, es la estructura, etc. Entonces, encontramos en esa relación que los manglares de zonas áridas tienen mayor biomasa del suelo hacia abajo, todavía sin contar los nematóforos del suelo hacia abajo, que del suelo hacia arriba. ¿De acuerdo? El más grande todavía en Tovari, uno de los sitios, es de 2.56, la proporción que hay abajo hacia arriba. Está muy interesante. Nomás en un sitio, que es en Moroncari, que fue mayor arriba, que fue la proporción de 0.62. Pero todos los demás tuvieron proporciones mayores, solo hacia abajo que hacia arriba. Son manglares chaparritos, incluso hasta de 50 centímetros podemos encontrar ya manglares desarrollados mayores a 2 metros, 2,50. No son muy grandes. Lo podemos ver. Y bueno, en resumen, la hojarasca es baja, característica de zonas áridas. El desarrollo también es muy bajo, se relaciona mucho con salinidad y pues las condiciones ambientales que no le permiten tanto desarrollo. La comparación, por ejemplo, de las raíces subterráneas, la biomasa de raíces acá, es de que el mismo experimento, las mismas herramientas no se aplicaron en Golfo de México, en Yucatán, ya se encontró 30% de raíces con respecto a la que estamos encontrando acá. Es un dato interesante. Y bueno, los manglares zonas áridas toman relevante importancia en su componente subterráneo, debido a su respuesta a las condiciones ambientales de producir mayor biomasa debajo del suelo como adaptación para poder sobrevivir, para mayor absorción de nutrientes, etc. Sí están estresados estos manglares, pero es una forma de sobrevivir y poder permanecer en estos ecosistemas áridos. Y pues bueno, pues muchas gracias. Quedo pendiente de preguntas.